Muy buenas noches, amables televidentes. Qué bueno que están con nosotros para compartir su espacio Visión Integral, como cada domingo por Teleradio América. Recordarles que estamos para todos los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico a través de TV Quisqueya, canal 1096 de Óptimo, a través de Slim Latino y a través de Disney Network para todos los Estados Unidos, insisto, Canadá y Puerto Rico. Esta noche vamos a tener un programa sumamente interesante. Vamos a analizar los hechos acontecidos en los Estados Unidos recientemente con el asalto al edificio del Capitolio, Congreso de los Estados Unidos, con el doctor Iván Gatón, un experto, experimentado, analista internacional, profesor universitario, escritor, investigador. O sea que es una entrevista que usted debe ver, porque es una entrevista muy, muy interesante que vamos a tener con el doctor Iván Gatón. Pero antes vamos a dejarle con nuestra doctora Sabe Cruz. Ella es la experta en tema migratorio y su acostumbrada sesión para que usted pueda edificarse y orientarse sobre lo que está ocurriendo con el tema de los visados en los Estados Unidos. Así que le dejamos con la doctora Sabe Cruz y después venimos con el doctor Iván Gatón. Bienvenidos nuevamente a este espacio de consultas migratorias en el ámbito consular también. Hoy vamos a responder una pregunta de una de nuestras seguidoras de redes sociales que por considerarla de suma interés la hemos seleccionado. De igual manera, esta pregunta le podría arrojar luz a usted o a un familiar suyo que se encuentre en estas condiciones, así que muy atentos. Vamos a darle lectura a la pregunta de esta usuario. Ella dice... Ella es Infante Esmeralda y dice a mi esposo, su hija que está en Nueva York es ciudadana estadounidense y va a comenzar la petición. Quiero saber si ella puede incluirme en el proceso. Muy interesante la pregunta de Esmeralda. La primera respuesta que le tengo que dar a Esmeralda es que no, que ella no puede incluirla en el proceso, porque se trata de una solicitud de visa de inmigrante que entra en la categoría de preferencia. Abogada, ¿qué significa eso? Categoría de preferencia, que siempre habrá una visa disponible para un familiar inmediato de un ciudadano estadounidense, como es el padre de esa persona que está en Estados Unidos, que es la hijastra de Esmeralda. Entonces ella dice si la puede incluir. Este tipo de petición de preferencia lamentablemente no arrastra beneficiarios, es decir, que si por ejemplo yo me encuentro en territorio estadounidense y voy a peticionar a mi madre y mi madre tiene un niño menor de edad, tampoco ese niño es arrastrado como beneficiario de la petición, porque simplemente puedo pedirla a ella. La disponibilidad inmediata de una visa es en favor de ella. Estas peticiones no arrastran a esos beneficiarios, ni a los esposos ni a los hijos tampoco. Entonces, Esmeralda no nos especificó a qué edad, o sea, qué edad tenía la joven que va a pedir a su papá cuando ellos se casaron, cuando Esmeralda se casó con el papá de esa hija que lo va a pedir a él. Entonces aquí hay una información muy importante para ustedes, es que si esa hija que se encuentra en los Estados Unidos y es ciudadana estadounidense era menor de edad cuando Esmeralda contrajo matrimonio con su esposo, ella puede hacer una petición aparte en favor de Esmeralda. Puede peticionarla de manera independiente, es decir, ella puede someter un formulario I-130 en favor de su madrastra, en este caso sería. Sin embargo, si al momento de ellos casarse ya Esmeralda tenía 18 años o más, Esmeralda como tal no puede peticionarla a ella. ¿Qué opciones entonces le quedan a Esmeralda bajo estas circunstancias? A ella le queda como opción esperar que su esposo llegue a los Estados Unidos a través de la petición de su hija ciudadana, y una vez él
tenga una tarjeta de residente legal permanente o tenga el visado de residente estampado en su pasaporte, entonces podrá formular una petición en favor de su esposa, que en este caso sería una petición categoría F2A, que es la esposa de un residente de los Estados Unidos. Muy importante que usted lo sepa, esta pregunta es muy recurrente, muchas personas tienen dudas al respecto y también es importante que sepa que cuando se trata de menores de edad, si por ejemplo me pidió a mí mi hija, que es ciudadana estadounidense, y yo tengo un niño menor de 21 años, este niño no puede irse conmigo a los Estados Unidos como beneficiario de la petición de mi hija. Es decir, que yo tengo la opción de peticionarlo de forma independiente después que ya yo tenga un estatus legal de residente legal permanente. ¿Qué opciones tiene una madre que cae en estas circunstancias? Lo voy a aclarar en este video porque es desgarrador. Me pongo como madre en la condición de estas personas. He recibido muchísimas consultas aquí en mi oficina de personas que dicen, mire, yo estoy siendo peticionada, yo tengo mi niño, pero yo no quiero dejar a mi hijo irme a los Estados Unidos y esperar un proceso que dura 1 año, 8 meses o 2 años, no tengo el control de ese tiempo. ¿Qué yo puedo hacer, abogada? Entonces usted, si se encuentra en una condición como esta, tiene la opción de solicitar, de llegar a los Estados Unidos, esperar su green card y solicitar un permiso especial con una duración de 2 años para quedarse con su hijo durante el proceso de la petición de él a través de usted. Corre su curso hasta que usted pueda llevarlo con usted a los Estados Unidos. Esa es mi recomendación en este tipo de casos, que aunque ustedes no lo crean, sí es muy recurrente y hay muchísimas personas que tienen dudas al respecto y no saben qué hacer. Yo, en mi condición de madre, lo haría de esta manera. Espero mi residencia, peticiono a mi hijo, pido un permiso de 2 años y espero a que le salgan sus documentos para irme con él, porque mis hijos yo no se los dejo a nadie, pero cada persona tiene circunstancias diferentes. Entonces, recordarles también, aprovechando este espacio, que la embajada no ha cerrado, señores. La embajada no está procesando las actividades como de costumbre después de la pandemia, pero sus puertas siguen abiertas. En este momento se están programando citas en la categoría de visados de turismos con fecha de disponibilidad para junio de este año. Y para esas personas que caen dentro de la veda del presidente Donald Trump, de esa orden ejecutiva, tengo que informarles que afortunadamente Biden toma posesión el 20 de este mes y ha anunciado que todas esas medidas automáticamente él tome posesión van a quedar sin efecto. Así que ya ustedes saben, les traje estas palabras de aliento porque yo sé que hay muchas personas que están desesperadas y que esta orden ha afectado los intereses de muchos ciudadanos y residentes de los Estados Unidos, pero también de muchas personas que han sido beneficiarios de peticiones. Como siempre, recordarles que pueden hacer contacto directo con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Cruz Contreras Abogados. Allí pueden contactarnos, enviarnos mensajes. Siempre tenemos una línea de comunicación abierta con ustedes. Y también pueden escribirnos a un WhatsApp de empresas que tenemos disponible, que es el 809-328-5874. Recuerden además que tenemos oficinas en Santiago y también en Santo Domingo. Hasta pronto y como siempre, gracias por su atenta sintonía. Continuamos con Visión Integral. En esta noche vamos a sostener una interesantísima conversación con el doctor Iván
Gatón. Él es experto en temas internacionales, es parte de este espacio, así yo lo he definido. Profesor universitario, catedrático, escritor, investigador. Así que es un honor tener de nuevo en Visión Integral a Iván Gatón, al profesor Iván Gatón, para analizar el tema de lo ocurrido en los Estados Unidos tras las elecciones del 6 de noviembre y todo lo que ha acontecido a partir de esas elecciones, que concluyó con lo que es la situación que se presentó de asalto al edificio del Capitolio de los Estados Unidos. Profesor, buenas noches. Buenas noches, agradecido por la invitación y bueno, y lamentando que me tenga que invitar para un suceso como este que marca un antes y un después en eso que llamamos democracia y que a la luz de los acontecimientos que han acontecido, podemos decir que llega a esos niveles que hemos venido hablando en los últimos años, de que la democracia ha dado un salto a la pornocracia. Bueno, caso de los Estados Unidos, impensable, aunque han ocurrido a través de la historia, si revisamos varios acontecimientos que han atacado el Capitolio, creo que en 4 ocasiones, empezando en el 1814, los británicos, ¿no? Siguiendo con lo que ocurrió en 1915, con un profesor de Harvard de origen alemán, siguiendo con los nacionalistas puertorriqueños en 1954, que hubo 5 heridos y la explosión que se dio en 1983 por un grupo de extremistas que destruyó parte de lo que es el segundo piso del Senado de los Estados Unidos. Pero este hecho está vinculado al tema político. ¿Cómo evaluar lo ocurrido en este momento en los Estados Unidos y las implicaciones que tiene eso para su democracia? Sí, yo creo que el acontecimiento del Capitolio, si bien es un hecho que denigra la institucionalidad democrática de los Estados Unidos y le da un baldón que es difícil que esa mancha pueda ser borrada. Yo creo que tenemos que ver toda la secuencia de acontecimientos que han venido aconteciendo desde las elecciones del 13 de noviembre. Bueno, vemos que el Congreso murieron 5 personas, algo gravísimo. Vemos cómo tanto demócratas como republicanos se han ensalzado en una lucha, digamos así, fratricida. Pero yo creo que hay que tener una perspectiva mucho más amplia, histórica, y darnos cuenta de que este acontecimiento viene dado bajo un escenario en el cual 75 millones de personas que votaron por Donald Trump, más de un 77%, hasta ese día pensaban que en las elecciones de Estados Unidos hubo fraude. De hecho, las encuestas indican que hasta el asalto al Capitolio, más de un 56% de los estadounidenses dudaban de la legitimidad de las elecciones. Y si nos vamos a análisis y estudios que se han hecho sobre el sistema de votaciones en Estados Unidos, el propio Centro Carter hablaba de la vulnerabilidad de la democracia de Estados Unidos. E incluso hay una serie de estudios que se han hecho sobre las votaciones en Estados Unidos que dejan muy mal parada a esa institucionalidad democrática. Entonces, cuando usted tiene a un hombre como Donald Trump, que no pertenece al establishment político, que no viene del Partido Republicano, de hecho era demócrata, y ante una desacertada línea política, tanto demócrata como republicana, que le permite a una persona que no pertenece a la clase política tradicional, o una persona que no ha estudiado para ser político, o una persona que no tiene una vocación de servicio al prójimo. Ni una formación, ni tradición, ni formación, en términos de militante, ¿no? Y la vocación de servicio al prójimo, porque ser político no es un asunto tan sencillo. La gente no se imagina lo difícil, sobre todo en el elemento de que
antes de que ser alguien que enardezca a las masas para que vayan al Capitolio, tiene que ser un apaciguador, porque un político debe ser un filósofo. Entonces, ante la situación de crispación por las dudas con relación a las elecciones, donde tanto demócratas como republicanos se dedicaron más a atender a sus intereses particulares, lo cual le abrió a Trump ese espacio, y eso hay que decirlo, en medio de un proceso de desindustrialización de Estados Unidos, que Trump muy inteligentemente se da cuenta y ubica que es China el país que tiene la mayoría de las empresas que estaban en los Estados Unidos, y que esa élite globalista en ningún momento, esa es la perspectiva de Trump, no estamos en contra del proceso de globalización. Los sectores estadounidenses que vieron perder sus empleos, pero si vemos algo importante, don Juan José, Trump se convierte en el representante de los sectores tradicionales cristianos. ¿Por qué? Porque los demócratas asumen una agenda LGTB. Estoy poniendo en contexto, porque todo el mundo... ¿Cuál es la agenda de cada partido y cuáles son los segmentos de la población que pueden adherirse a esa agenda? Es interesantísimo ver esa parte, que se diferencian claramente la agenda republicana y la agenda demócrata. Eso se diferencia muy claro en Estados Unidos. Sí, tener una valla en Allentown, en Pensilvania, de dos afroamericanos besándose, de los demócratas, diciendo que Estados Unidos debe volver a ser lo que era antes. No nos guste Trump o nos guste el tema, ese es un tema que le da a Trump el posicionamiento con la clase WASP, es decir, White, Anglo-Saxon and Protestant, es decir, blanco, anglosajón y protestante, que creen en esos valores, pero son los valores conservadores, esa clase conservadora. Pero aparte de eso, están los adventistas, están los de la Asamblea de Dios, están los metodistas, están sectores de la Iglesia Católica. Bueno, nos guste o no, el tema del aborto, Trump se ubica en contra del aborto. Es decir, este es un tema muy delicado porque no es solamente el tema comercial, donde Trump se da cuenta que es China, y cuando ve también el déficit con Canadá y con México, dice, bueno, USTR, que es la oficina de comercio de Estados Unidos, vamos a revisar con México y Canadá. Y hubo un replanteamiento de inmediato sobre normas de origen. Es decir, Trump no improvisó tanto como se cree. ¿Perdón? Sí. El Tratado de Libre Comercio, revisar el Tratado de Libre Comercio firmado anteriormente. Lo revisó, y de inmediato Trump cometió sus desaciertos con el acuerdo transpacífico, que sí le iba a permitir a Estados Unidos tener mayor presencia en el Pacífico, pero esas medidas inmediatas de darse cuenta de que no podía, ante la Organización Mundial de Comercio, de una forma u otra, o tomar medidas antidumping o medidas de salvaguardia que están previstas en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, Trump lo que de inmediato con el USTR hace los amarres para que los productos chinos tengan que pagar aranceles. En lo que la OMC averigua, yo le impongo aranceles a los chinos y yo estoy cumpliendo con mi promesa de campaña. Entonces, por eso digo que lo de Trump no es tan sencillo. Cuando estoy protegiendo los productores nacionales. Entonces, cuando la gente ve que Trump habla en contra de los hispanos, pero señores, en Estados Unidos eso está planteado por grandes centros académicos, es decir, gente como Samuel Huntington, en un libro que siempre digo hay que leerlo, que es ¿Quiénes somos?, donde citan como ejemplo a una dominicana de la zona de Santiago, de Jánico. Es decir,
van dando puntualizaciones. Los mexicoamericanos son 25 millones de personas. Los latinos ya han desplazado a la comunidad afroamericana. Entonces, los ejemplos que ellos ponen es que por el tema demográfico va a llegar un momento en que los hispanos van a ser como fueron los bárbaros en el Imperio Romano. En el Imperio Romano estuvo Trajano, estuvo Adriano y el último emperador, que era Teodosio, que no eran romanos, eran españoles. Y ya lo vemos por un tema demográfico de que el presidente del Partido Demócrata es Tom Pérez, que es dominicano. Entonces, cuando ellos hablan en contra de la migración, es porque todo indica que ante la tasa de natalidad de los blancos rubios, que es baja, en contra de los hispanos, esto tiene su segmento de público. Y siempre, y esto no podemos pasarlo por alto, Trump ha sido un hombre que ha representado toda la línea política de un hombre como Steve Bannon, que Bannon es el ideólogo político de Trump y que viene de un grupo supremacista como es el Ku Klux Klan. Otro elemento más que tenemos que ver con Trump. Trump siempre ha estado en contra de las grandes multinacionales o de las grandes empresas o emporios de la comunicación. Es decir, Trump no tiene a nadie ligado al Silicon Valley que esté con él. Es decir, no va a tener ni a Elon Musk, no tiene a Mark Zuckerberg, pero ¿de qué estamos hablando? De que un Donald Trump que tenía en contra también al Washington Post, que tenía en contra al New York Times, es un hombre que le dice a la gente, y eso lo hizo desde las elecciones pasadas, miren, yo sí los represento a ustedes. Esa prensa es una prensa que utiliza noticias falsas. La confrontó desde un principio y terminó peleándose con la cadena con Fox, que era la que le apoyaba. Y le ganó con todo y eso, a pesar de que Trump también utiliza noticias falsas, porque Trump es un experto en esos temas. Ahí tenemos el caso de la Pizzagate, donde los seguidores de Trump acusaban a Podesta, el jefe de gabinete de Hillary Clinton en las elecciones pasadas, la campaña pasada, y lo acusaban de dirigir una red de pederastas. Y entonces alguien fue y ametralló, y esa persona hoy está preso. Es decir, Trump utilizó las noticias falsas, pero en todos esos elementos. Con Obama, se llegó con Hillary Clinton, con el hijo de Biden. Pero también se inventó el Papa Francisco, estaba apoyando esto. Es decir, Trump ha entrado en medio de un panorama muy complejo que tiene una situación que a mí me gustaría que en medio de una epidemia donde en Estados Unidos hay 200,000 muertos ya, y una epidemia que se ve que no se va a detener ahora porque, como toda epidemia, va mutando un poco. Hay variantes. Y entonces, con una economía que está en cuidados intensivos, en medio de esa situación, nosotros estamos viendo a nuestro principal socio comercial, a la principal potencia del planeta, que está en un enfrentamiento con China, que está en una disputa también con Rusia, ahora en una división, más de 10 millones de votos más que en las elecciones pasadas. 12 millones de votos más que en las elecciones pasadas. Mire, vamos a hacer una pausa, con su permiso, y vamos a retornar en breve. Continuamos esta conversación interesantísima con el doctor Iván Gastón, analizando los hechos acontecidos en los Estados Unidos con el asalto al Capitolio.
usted ha hecho un esfuerzo muy general de todo lo que ha acontecido, la figura de Trump surge, por qué surge, analizando esa figura. Ahora, vamos al proceso en sí. Todo demuestra de que independientemente de que Trump sacó más votos que en el proceso pasado, en las elecciones del 16, que son las votaciones que de mayor cantidad, donde mayor cantidad de electores ejercieron el voto, rompieron récord histórica. El caso de Biden, no pensaba una votación tan amplia, pero el hecho es de que los demócratas han ganado las elecciones. Trump se preparó desde un principio, dejó claro de que no aceptaba una derrota y transitó por todos los escenarios, con todos los argumentos, y en todos los escenarios fue derrotado. Le correspondería a Trump entonces aceptar una derrota y aceptar que perdió las elecciones y hacer una transición sin los traumas que lo está haciendo. Y aunque dice que será sin inconveniente, pero fíjate la situación que aconteció. ¿Por qué alguien no detuvo a Donald Trump para no llegar hasta ahí? Sí, era difícil detenerlo. Además, Trump en ningún momento se daba por derrotado. Además de que hay un elemento que nosotros no podemos soslayar. Trump siempre advirtió que él iba a perder por los votos que se iban a enviar por correo. Es un cuestionamiento al proceso, al sistema electoral antes de los resultados. Siempre lo dijo. Si vemos el voto duro, que es una posición que siempre mantuve en mis análisis, el voto duro era el voto de Trump, porque la gente de Trump fue a votar. Salió a votar en mayo. Salió a votar. Ahora, la gente de Biden, que esto es bueno que lo analicemos, habían unos seguimientos en base a Big Data de que si Juan José Báez lo tenían identificado de que era de Biden y no había enviado el voto, le enviaban hasta 4 y 5 correos diciéndole: Juan José, ve y vota, ve y vota. Es decir, que lo que hizo Trump la vez pasada con Cambridge Analytics, que utilizó también un poco de inteligencia artificial, ahora hay que ver cómo la política depende mucho de las redes. Eso lo estaban haciendo y nosotros aquí vemos evidentemente que Trump no se equivocó en sus planteamientos. Nunca Trump dejó de decir que él iba a perder y que le iban a, si perdía, iba a ser por los votos que se iban a enviar por correo electrónico. Esa justificación él la mantuvo. Hay lugares, por ejemplo, como en Pensilvania, donde los republicanos admiten que votaron más gente que la que estaban en el padrón. Eso uno creía que sucedía aquí. De ahí la analogía que hace el expresidente, y oiga quién la hace, George Bush hijo, que fue el que le ganó a Al Gore y fue por la Suprema Corte de Justicia que le ganó. Dice él, pero eso, estamos como una república bananera. Es decir, uno pensaba, de ahí el cuidado que hay que tener, porque esto es muy simbólico, en medio de una epidemia que muestra que los países autoritarios pueden manejar mejor la situación que los países democráticos, y que Estados Unidos se maneje como un país bananero donde hayan votado más gente que la que esté en el padrón. Y que ha sido el ejemplo de democracia que se nos ha vendido a todos. Siempre es el ejemplo los Estados Unidos. Y ahora, como usted dice, es una república bananera. O sea, no tiene cómo decirle a la gente esto se hace de esta forma, no se hace, porque ha quedado totalmente en descrédito su sistema electoral, vamos a decirlo de una forma. Ahora yo digo, ok, pero en algún momento ya recorrido todos los caminos y perder en todos los escenarios. O sea, Donald Trump no decir, por el bien de la democracia, no tenga capacidad de hacer un razonamiento como político, si por el bien de la democracia yo tengo que detener esto, porque hoy es el responsable de los acontecimientos del asalto al Capitolio, y que por eso podría tener serias implicaciones en términos políticos, en términos personales, y sobre todo el daño al Partido Republicano. Bueno, quien acuña la frase de República Bananera en este incidente, que es George Bush hijo, junto a su padre,
porque su hermano era el hombre que había sido preparado para que fuese presidente de los Estados Unidos, su hermano Jeb, no apoyaron a Trump en las elecciones pasadas. Y yo creo que eso indica mucho. Siendo republicanos, ellos se dieron cuenta, como lo sabían muchas personas ya, Trump no es el político como Al Gore, que se va a sacrificar, que se va a inmolar para salvar. Todavía nosotros estamos viviendo este acontecimiento en medio de su fulgor. Pero imagínense desde aquí a 25, 30 años, porque esta situación no se va a detener ahí. Es más, José Martí siempre decía que en política lo que no se ve vale más que lo que se ve. Juan Bosch acuña esa frase, la trae aquí a República Dominicana. Y señores, yo no quiero imaginarme lo que ha estado sucediendo detrás, que los grandes medios de comunicación no nos han querido decir. Pero lo que sucedió para que esa pregunta que usted me hace de cómo no pudieron detener a Trump, es decir, Trump, no hubo alguien que pudiera detenerlo. Vemos a Pelosi, a Nancy Pelosi, vemos a líderes del Partido Demócrata, pero vimos gente del Partido Republicano, prominentes personalidades, apoyando a Trump hasta el día del Capitolio. Es decir, que había un cuestionamiento. Y nosotros tenemos que ver esto en una perspectiva histórica, de una gravedad, de unos hechos que, como sucede casi siempre en la política lo que hay son intereses de grupos. No nos equivoquemos. La política, y más en eso que nosotros llamamos democracia, están los intereses de grupos económicos. Y a veces los partidos políticos, dependiendo del grupo económico que los financien, pueden tener cierta incidencia. Porque vamos a decirlo así, la política se ha convertido en una práctica que requiere de millones de dólares para obtener una presidencia. No quiero imaginarme qué ha estado sucediendo detrás que llevó a una situación en la cual una buena parte de líderes del Partido Republicano estuvieron apoyando a Trump y que Donald Trump se sienta tan posicionado y tan apoyado por una parte de la población, porque no eran dos personas las que estaban en Washington. Atención, no eran dos personas las que estaban en Washington. Para que esta situación llegue a este nivel, miren, yo desgraciadamente tengo una perspectiva muy lúgubre, porque siempre entiendo que en la política se vierten todas las pasiones de los seres humanos, las luchas por los intereses, y yo creo que de aquí todos, porque si eso es Estados Unidos, pensemos en los países que hemos adoptado y que creemos en los valores democráticos. Y hasta la semana próxima, porque veo también gente que está tratando de echarle más leña al fuego, y entiendo que la situación, la élite política estadounidense, tanto demócratas como republicanos, le están haciendo un flaco servicio a su país y a los que de una manera u otra dependemos de Estados Unidos. Donald Trump, Juan José. ¿Puede ser Donald Trump procesado por esta situación? Se está hablando de su destitución, quizás ya no haya tiempo. Se está hablando de la enmienda 25 de la Constitución, porque de alguna manera alguien tiene que ser responsable. Y cuando veíamos las imágenes de Donald Trump mirando el desarrollo de los acontecimientos, que fue el instigador con unos grupos extremistas, racistas, porque fueron grupos blancos, ¿no? Hay un famoso movimiento, un grupo QAnon, por ahí, que es un grupo que son una gente seguidores porque ven a Donald Trump como un héroe. O sea, porque a todo esto Donald Trump tiene, como usted decía, 75 millones de norteamericanos que creyeron y votaron por él. O sea, eso es una realidad en los Estados Unidos. ¿Cómo ver todo esto? Ahora, en medio de la crisis de la pandemia, en medio
del movimiento que han dado las capas tectónicas de la política mundial. Usted sabe lo grave que es que Estados Unidos esté hablando de hacerle un impeachment a Donald Trump a unos días de entregar el poder, de ver al presidente de los Estados Unidos engolosinado en ver a multitudes yendo hacia el Capitolio. Es decir, señores, es la foto de lo que aconteció. Es el presidente de los Estados Unidos. Que se esté hablando de hacerle un impeachment, de llevarlo a prisión, eso lo que hace es debilitar más a Estados Unidos. Es decir, la situación en la cual se encuentra Estados Unidos es grave por todos los lados que lo miremos. Porque un Donald Trump preso, ejemplo, el hipotético caso de que pueda caer preso, ¿qué cárcel? No será el santuario para un hombre que podría victimizarse, porque es un hombre que tiene su carisma. Indiscutible. Ahora, ¿qué hace la sociedad norteamericana? Es lo que usted está planteando en estos momentos. Republicanos y demócratas, sobre todo los demócratas, que les corresponderá gobernar en una situación bastante complicada en medio de la pandemia, pero con una democracia que ha sido lacerada y de una sociedad que está dividida en dos. ¿Cuál sería la recomendación para los demócratas en estos momentos? La prudencia política recomienda dejar en este momento lo que los chinos sacan del I Ching y que luego los ingleses transmiten a la economía, que se llama laissez-faire, laissez-passer. Ahora hay que tomar una actitud de dejar que las aguas un poco tomen su nivel, pero en la justicia que a los enemigos se les aplica y a los amigos se les interpreta. Eso no importa, por más que querramos hablar de independencia del sector judicial, eso forma parte de la sabiduría tradicional europea. Puede jugar su rol. Pero ahora yo quiero que ustedes tomen en consideración que sin importar lo que Donald Trump haya hecho, no deja de ser el presidente de los Estados Unidos. Y es mejor dejar los demócratas y los republicanos que así quieran, que sea la justicia luego que se encargue, sin prisa, pero sin pausa, de hacer lo que ellos entiendan que debe hacer. Pero no creo ni veo prudente que se esté hablando, como he escuchado algunas voces, de que a Donald Trump no se le deje terminar el periodo de gobierno, porque eso sí sería muy mal ejemplo. Eso sí sería históricamente un hito que dejaría muy mal a Estados Unidos. Yo creo que sería peor la cura que la enfermedad. ¿Tiene futuro político Donald Trump más allá de este proceso? Siempre se ha hablado de ser candidato nuevo en el 2024. ¿Tendrá la posibilidad de mantener el control del Partido Republicano en medio de esta situación, con tanto cuestionamiento? Y un presidente que se va quedando solo a finales del gobierno. ¿Cuántos funcionarios lo han abandonado? Y sobre todo líderes tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, que han ido marcando distancia. Sí, Donald Trump es un hombre que despierta pasiones, pero entiendo que los grandes grupos económicos, gente como George Soros, Jeff Bezos, no lo van a dejar regresar. Eso es así. Ahora, seguirá manteniendo una gran incidencia en esa base nacionalista, racista y que se siente como así es. Que ha sido desplazada, porque no es solamente en Estados Unidos, eso se está dando ahora mismo en Alemania con la ultraderecha, se está dando en España con Vox, porque el mundo cambió de base. Pero Donald Trump, su edad también, es decir, Donald Trump no es un niño, Donald Trump es un hombre que ya sobrepasa los 78 para el 2024. Sí, es decir, y yo creo que de la forma tan aparatosa en que está saliendo, se va a tratar de que el camino para él esté lo más minado posible, pero no subestimemos que
a los demócratas, a los republicanos, sí Donald Trump le va a causar un grave daño, porque en el Partido Republicano Donald Trump seguirá teniendo una gran incidencia. ¿Podría ser procesado después de finalizar su periodo gubernamental? Hay la posibilidad de que eso ocurra por los hechos acontecidos y por otras situaciones. Sí, sí, evidentemente. Y fíjese que, por ejemplo, un hombre que pudo haber sido procesado como Ronald Reagan por el escándalo Irán-Contras, para salvaguardar la cara de la democracia, a Reagan no lo procesaron. A Nixon lo dejaron salir cuando Watergate. Es decir, en Estados Unidos siempre se le buscó una vuelta. Al propio Bill Clinton con el caso de Mónica Lewinsky, se le buscó, digamos así, hubo un proceso muy complejo, pero siempre en Estados Unidos se ha tratado de que esa simbología del poder se cuide. Y fíjese, ahí es donde yo entiendo que debemos prestar mucha atención. Y es que se ha llevado a Estados Unidos a un enfrentamiento tal, su élite política, porque perdieron algo que siempre refiero y que lo deben tener los políticos: visión común de destino. Cuando una élite política se divide, se dan sucesos como el de Donald Trump. Tanto demócratas como republicanos perdieron de vista su compromiso con el futuro de su país, y enzarzados en disputas por el poder entre ellos, le crearon el Frankenstein que hoy es Donald Trump. El sistema norteamericano, el sistema de un voto delegado, de los colegios electorales, ganar el voto, poder ganar el colegio aún perdiendo el voto, ¿cómo diríamos? El voto nacional, ¿no? O sea, tendría que hacerse una revisión de ese sistema. Podría estar obsoleto y necesitaría algún tipo de modificación para que no sea ese voto delegado, sino que sea un proceso como lo vemos en nuestros países, que es un voto directo y no delegado. Eso requeriría un esfuerzo muy arduo, además de que ese es un tema muy complejo, porque hay que ver que Estados Unidos, cada estado es casi como un país aparte. Es un estado diferente, con su propia legislación. Entonces, mañana, por ejemplo, el estado de Arizona, que es un estado más pequeño que el de California, no se va a sentir cómodo porque no tendría entonces ese sistema de equilibrios que fue en el que pensaron los padres fundadores, en la medida en la cual esa representación que hay por delegado permita un equilibrio entre los diferentes estados que componen Estados Unidos. Yo entiendo de que a veces en la política nosotros debemos respetar la historia, la sociología de los pueblos, porque queremos siempre como acomodarlo todo a nuestra visión. Y por eso a veces siempre me remito a un gran teórico de la política que era Azorín. Y Azorín decía que no había algo peor que tratar de trasplantar algo a un ambiente en el cual, o a un cuerpo que todavía no se sabe si está preparado para ese sistema que se le quiere llevar. Estados Unidos ha venido celebrando elecciones. Estamos hablando del 1828. O sea, partido que tiene uno 123 años, el otro tiene 167 años. Se puede seguir, ellos pueden buscar algún otro tipo de mejora, pero no creo que ese sea el problema fundamental. El problema fundamental radica en que de una manera u otra, desde la época de Kennedy, donde siempre se dijo que grupos no muy santos ayudaron a Kennedy a ganar, sabemos que en el sistema democrático existe también sus empujoncitos, digamos así. Todos los que hemos trabajado en política de alguna manera u otra, sabemos que en política se pueden dislocar padrones y se puede mandar a alguien que tiene que votar en Pedernales a que va a votar en Jimaní. Un sistema político que hizo su primera elección en 1796, competitiva.
donde creo que el Partido Demócrata y Republicano era la misma organización. Eran demócratas republicanos, me parece que sí, en principio, ¿no? Sí, mire, lo que hay que ver es lo siguiente. Estados Unidos está en un nivel de efervescencia tal que tanto demócratas como republicanos, y de ahí la importancia de un sistema democrático donde los partidos políticos no antepongan sus intereses particulares ante el destino de un país, y más un país que tiene la responsabilidad de tener el mayor ejército del planeta, de tener la mayor incidencia en los temas fundamentales para el curso de la humanidad. Y entiendo que desde la elección de George Bush hijo, que fue muy cuestionada, demasiado cuestionada, Estados Unidos entró en un derrotero que luego ustedes ven cómo fue la guerra de Irak, ustedes ven cómo fue la quiebra de Wall Street con Lehman Brothers. Ustedes ven cuáles han sido los caminos que Estados Unidos ha estado desandando últimamente, y la verdad que esa élite política tiene que ponerse de acuerdo. Como decía el propio presidente electo Joe Biden en un artículo que publicara recientemente en Foreign Affairs y que otros medios hicieron eco, Estados Unidos debe liderar el mundo no por su fuerza, no por su economía, sino por el poder de su ejemplo. Entonces su clase política debe dar el ejemplo. ¿No será Donald Trump a partir de ahora, como decía el expresidente Leonel Fernández, un artículo publicado este lunes, de que Donald Trump sería ya una pieza de museo? Pues, bueno, es que todos los expresidentes son como los jarrones chinos, que no hay forma de colocarlo dentro de una casa, como decía Felipe González. Y en Estados Unidos, contrario a la tradición, vimos cómo Obama no estuvo tranquilo y se mantuvo atacando a Donald Trump. Antes los presidentes de Estados Unidos se ponían como el jarrón chino, pero a Donald Trump también hay que estar consciente de eso. Donald Trump no lo dejaron tranquilo. Incluso con Donald Trump siempre se le cuestionó y estuvo bajo impeachment. Y yo creo que eso ayudó a radicalizar más la situación en Estados Unidos. Pudo salvarse de esa situación en algún momento. Hoy se cuestiona el sistema electoral norteamericano. Tú escuchas a China, ¿verdad? cuestionando ese sistema. Rusia ha dicho de que es un sistema ya arcaico que tendría que ser revisado. O sea, hay todo un cuestionamiento a lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Pero una vez se dice, pero son esos países los que tienen que cuestionar ese sistema democrático. Pero sí hay razón para cuestionar lo que ha sido vendido como la cuna de la democracia por los acontecimientos que hemos vivido recientemente. Sí, mire, a pesar de todo lo que se pueda decir, no existe un mejor sistema que el democrático. Lo que sí deben tener en cuenta las élites políticas es que no pueden perder la perspectiva histórica. La élite política debe asumir un compromiso con el mejor futuro de su pueblo. Por eso es que en política la innovación implica preparar el país para los retos que vienen en el futuro. En Estados Unidos vimos como en la administración Obama el Congreso le cerró el paso y el gobierno tuvo que cerrarse. No lo olvidemos. Es decir, Estados Unidos viene hace varios años con una clase política radicalizada. Finalmente, si usted pudiera señalar cinco aspectos para esa reunificación de la sociedad norteamericana, ¿cuál sería esa agenda que usted entiende que deberían tener los Estados Unidos para empezar a tratar de unificarse en medio de una situación de crisis por un tema de la pandemia y también de una crisis que está ahí económica que puede hacer estrago en cualquier momento? Bueno, yo creo que todo esto se resumiría, esos 5 elementos, en uno. Porque no se mueve nada sin el interés político. Puede existir la ley que usted desee diseñar y sin interés político nada se mueve. Yo creo que aquí lo que hace falta es un mayor nivel de compromiso
de esas manos que mecen la cuna que se llama Estados Unidos para tratar de reordenar la casa. No es solamente en las repúblicas bananeras, donde unas cuantas familias y unos cuantos políticos deciden qué se va a hacer en ese país. También en Estados Unidos hay una plutocracia y un deep state que puede sentarse y ponerse de acuerdo y enrumbar mejor el barco para bien de todos. Para bien de todos, porque en un mundo interdependiente que sea la principal economía del planeta la que esté perdiendo el rumbo, ¿qué nos puede esperar a los demás? Esto no debe alegrarnos. En 30 segundos, para la República Dominicana, ¿qué implicaría un gobierno demócrata en estos momentos? Bueno, hay algo que yo siempre refiero como reflexión de los estudios. Todos los imperios tienen políticas y sus agendas. Ahora, ¿cuál es la nuestra que defienda los intereses de los 11 millones de dominicanos? La discutimos con ellos. Bueno, yo creo que muy bien, muy interesante. Así que solo me resta agradecerle el gesto de compartir su tiempo con nosotros, creo que es muy edificante. Y reiterarle que este espacio es suyo y que no solamente que yo le llame, que en algún momento me diga, no sé, quiero ir para allá. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esto. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. A usted, amable televidente, ha sido un placer compartir esta noche su espacio Visión Integral. Será pues hasta el próximo domingo, si Dios nos lo permite.